Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos amigos? Bienvenidos a Bolivia Web TV. Hoy, como todos los días, los temas más importantes que hacen noticia desde Bolivia para el mundo a través de Bolivia News. Mi nombre es Erwin Bazán y estas son las noticias de este martes 22 de septiembre. Como respuesta a la tendencia mayoritaria del no en el referendo de aprobación de estatutos, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo ayer que el resultado significa que las regiones prefieren un Estado fuerte, sólido y centralista. En tanto, para el expresidente Jorge Tuto Quiroga, el pueblo boliviano le ha propinado un sonoro sopapo al MAS, más allá de que el vicepresidente quiera dar una vuelta olímpica a la derrota que han sufrido. De acuerdo con los resultados preliminares publicados en la página web del Tribunal Supremo Electoral, en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, el no a los estatutos autonómicos supera el 60%. Y también se consolida en los municipios de Huanuni y en Totoramarca, ambos en Oruro, mientras que el sí ganó en Charagua, Santa Cruz y repunta en el cómputo de los municipios de Cocapata y también Tocopaya en Cochabamba. El presidente Evo Morales convocó a las instituciones públicas del Estado boliviano y a las organizaciones sindicales a instalar una vigilia desde mañana, izando la bandera de reivindicación marítima a la espera del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre su jurisdicción en la demanda boliviana contra Chile. El fallo internacional se emitirá desde Holanda este jueves 24 de septiembre a las 9 de la mañana hora boliviana. El mandatario dijo que esta es una semana crucial, una semana que esperamos sea histórica e inédita para los bolivianos. Damos un giro en las informaciones para contarles que el Movimiento de las Diversidades Sexuales y de Género entregó el anteproyecto de ley denominado Acuerdo de Vida en Familia, que busca el reconocimiento legal de la unión de parejas del mismo sexo en el país. Figura alterna al matrimonio o unión civil. La propuesta consiste en la conformación de una institución social que genere derechos, deberes y obligaciones para las parejas trans, lesbianas, gays y bisexuales. Está enmarcada en los artículos 13, 14 y 62 de la Constitución Política del Estado. El Comité Pro Intereses de Tarija advirtió que realizará una acción de inconstitucionalidad y una movilización constante en rechazo a la intervención petrolera en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquia, en ese departamento, que fue anunciada precisamente por Petrobras. El presidente de la institución cívica, Julio Pizarro, afirmó que el gobierno pretende destruir el único pulmón de oxígeno para el Valle Central de Tarija. El director de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquia, Julio Guerrero, dijo que la población apoya la exploración de hidrocarburos dentro del área protegida por ser una oportunidad para mejorar las condiciones de vida y porque se beneficiarán con una compensación económica. Vamos con más informaciones en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. El presidente Evo Morales inauguró la planta termoeléctrica de Guarnes, que incorporará al sistema interconectado nacional una potencia de 200 megavatios y cuando se concluyan sus 4 fases, su potencia ascenderá a 480 megavatios. Tiene un consumo de 50 millones de pies cúbicos de gas por día y dotará el servicio de energía al parque industrial. Con ello se incrementa la oferta de energía y se tiende a mejorar los niveles de seguridad en el sistema interconectado nacional. La inversión en la planta es de 171 millones de dólares y el presidente anunció una inversión de 406 millones de dólares más en el municipio de Guarnes. En el marco de la Feria Expo Cruz se inició ayer la 25ª versión de la Rueda de Negocios, donde se concreta el ingreso a nuevos mercados en el interior del país. Durante el primer día se reunieron más de 6.000 personas y se generaron 100 millones de dólares en intenciones de negocios, 2 millones de dólares más que el año 2014, en unas 4.240 citas de 51 países. Así lo confirmó Cecilia Peredo, gerente de operaciones de la CAINCO. En Bolivia News es momento de revisar los datos económicos. Atención con el dólar, que se cotiza hoy en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro se ubica en 7 bolivianos 68 centavos, mientras que el yen 0.056 bolivianos. El real brasilero se cambia en 1 boliviano con 72 centavos.
El cruceño Federico Ceballos, en representación del equipo boliviano, pasó a la siguiente fase de dobles del torneo Future F3 de tenis que se disputa en el Club de Tenis Cochabamba. Aunque en el cuadro de singles los bolivianos no la pasaron muy bien. La dupla integrada por el boliviano Ceballos y el mexicano Manuel Sánchez se impuso con autoridad a los brasileños Augusto Laranja Víctor Zangatini por 2-0, con parciales de 6-3 y 6-2. Esta victoria puso a la dupla como una de las favoritas para quedarse con el título, además que el boliviano tiene una asignatura pendiente: conquistar el Future que les fue esquivo el año pasado. La tenista boliviana Lucía Montaño ganó la modalidad de singles en el torneo internacional junior Universidad Católica después de derrotar a la paraguaya Camila Recalde en la final de este certamen realizado en Santiago de Chile. Montaño se coronó campeona de este torneo grado 4 de la categoría 18 años, controlado por la Federación Internacional de Tenis y que entrega puntos a los participantes para el ranking mundial de la división junior. Actualmente, Montaño está en el sitio 390. Con 17 años, llegó a este torneo internacional como la raqueta número 1. El director técnico de la selección, Julio César Valdivieso, indicó que está abierto a conversar con cualquier futbolista, pero no dará explicaciones a nadie y que en el fútbol hay jerarquías que se tienen que respetar, ya que según el DT, primero están los dirigentes, el cuerpo técnico y los jugadores. El emperador realizó las declaraciones respecto al deseo de los jugadores de la selección de reunirse con Valdivieso luego de las afirmaciones que este hizo después de la derrota ante Argentina por 7-0. En tanto que ayer se iniciaron los entrenamientos del equipo boliviano correspondientes al microciclo realizado en La Paz, con miras al debut en las eliminatorias del Mundial Rusia 2018. Gentiles amigos bolivianos en el exterior, hasta aquí las noticias más destacadas desde Bolivia para el mundo en esta jornada de martes 22 de septiembre. Que pasen todos una feliz jornada. Nos vemos en el Facebook, en YouTube y en Twitter y por supuesto en nuestra plataforma virtual en www.boliviawebtv.tv. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.